Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Bitcoin, pero sobre todo relacionándolo con el índice de miedo y codicia, el cual lleva 70 días en miedo extremo, el nivel más largo de toda su historia. Veremos cuál puede ser el motivo y qué ha pasado en anteriores ocasiones cuando el precio ha llegado a miedo extremo. Antes de nada, comentaros, estoy fuera de casa, estoy de vacaciones en Menorca, por lo cual, bueno, voy a estar aquí unos 15 días, por lo cual los vídeos, pues bueno, los voy a ir subiendo, ya aviso por redes sociales, pero bueno, lo digo también por aquí, los voy a ir subiendo, pues bueno, como pueda, ¿no? A la hora que pueda y de la manera que pueda. Así que vamos a ir directamente al grano. Aquí tenemos el precio de Bitcoin, pero lo que queremos no es analizar únicamente técnicamente, porque como veis, el precio sigue bastante encasillado en los mismos rangos, en el mismo punto. Si analizamos un momento fríamente, desde que estamos en unos precios bastante similares, llevamos, pues bueno, unos 32 días básicamente estancados, ¿vale? Básicamente estancados con una variación muy pobre del precio. ¿Esto que implica? Desaceleración, falta de decisión, acumulación, consolidación. Aún no lo sabemos, ¿vale? Depende de cómo analicemos. Esto puede ser una especie de rango, una especie de consolidación. En gráfico semanal podría ser una desaceleración pura y dura. Si se alargase este periodo, incluso podría ser una acumulación previa a un nuevo bull run. Pero claro, ahora mismo es demasiado pronto, ¿no? Todo indica que el movimiento, pues bueno, puede ser similar a algo de este estilo o que incluso puede ser similar a algo de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿cómo está tomándose esto la gente? ¿Cómo se lo está tomando en cuanto a sentimiento, en cuanto a emociones? Que es al final un poco lo que marca la dirección. Pues bueno, tenemos aquí una página web que nos marca el Fear and Greed Index, como veis. Divide bastante bien entre la dirección del precio de Bitcoin, podéis identificar claramente lo que hace el precio de Bitcoin con el estado de miedo y codicia, ¿vale? Mete un baremo y pues bueno, como más rojos, como más cálidos son los colores, pues más miedo hay, y como más verdes son los colores, pues más avaricia hay, ¿no? Más codicia. Como veis, ya casa perfectamente, en momentos en los que el precio cae con fuerza, los colores son rojos. En cambio, en los momentos en los que hay bull run, en los momentos en los que hay clara dirección alcista, pues los colores son verdes, las tonalidades son de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si os fijáis, el precio en esta parte final, ya no solo desde que hicimos la primera caída sobre los 30.000, que era extremo miedo, sino también en esta parte final el miedo es de extremo absoluto, ¿vale? Llevamos muchas jornadas, un total de 70 en miedo, ¿vale? Llevamos un total de 70 jornadas en miedo extremo, lo cual ha sido lo más largo de toda la historia. Os quería enseñar, perdonad, esta web en Cointelegraph, perdonad, he encontrado este artículo que, fijaros, pues marca que el anterior gran mercado bajista o anterior gran periodo de caída, donde el COVID fueron 50 días, el anterior mercado bajista fueron 32 y actualmente estamos en 70, ¿vale? Claro, los motivos son varios, los motivos son muchos. El primero es que esto era algo inesperado, era algo que no nos podíamos esperar. Pero es que claro, en el COVID tampoco era esperado. Bueno, pues que la recuperación del COVID fue en V, lo cual no está siendo así. En este caso tenemos clara tendencia bajista. Fijaros cómo en gráfico semanal tenemos un claro doble techo, tenemos un claro primer impulso, marcas máximos decrecientes, mínimos decrecientes, haces un pullback, luego una continuación. En fin, el desarrollo es mucho más lento, ¿no? Y eso pues lo que genera es que se generalice más la sensación, se generalice más el discurso de estamos en un punto de miedo, estamos en un punto de alerta, ¿no? Entonces, si os fijáis, en anteriores mercados, en anteriores ciclos bajistas, vamos a analizar este de aquí, a ver cómo se desarrollaba. Fijaros que tenemos el claro movimiento bajista, que forma parte del impulso, y luego enseguida el precio acumula, y poco a poco, a medida que el precio mantiene realmente los mismos niveles, porque el precio no basa, o sea, vamos a mirar exactamente entre los 3.200 y los 4.000 es donde el precio fluctúa, ¿no? Y como veis, a medida que pasa el tiempo, pese a que el precio no aumenta, el color cada vez va pillando una tonalidad menos cálida, ¿vale? Como veis, todo esto era rojo absoluto, poco a poco entran naranjas, entra incluso algún amarillo y aquí incluso pasan a verdes, ¿vale? Hasta que, ¡pam!, finalmente el mercado explota para arriba. Nuevamente, en la etapa de COVID, fijaros cómo se transcurrió todo. Tenemos aquí, ¡pam!, tenemos una primera gran caída, el precio acumula durante un tiempo, pero en este caso, pese a que el mercado sí que iba avanzando poco a poco, fijaros que el discurso es distinto, porque el miedo extremo era grande. ¿Por qué? Pues porque las condiciones eran nunca vistas, había una pandemia y había tanto miedo y tanta incertidumbre que pese a que el precio subiera o bajara o acumulara,
no se sabía dónde iban a ir los tiros. Y había tanto miedo y tanta incertidumbre en el mercado que, fijaros que como, aunque avancemos poco a poco, seguíamos estando en tonalidades muy rojas. Hasta que, pues bueno, luego finalmente, fijaros, vamos a analizar el movimiento un poquito mejor porque el precio estaba en 9.000, cae directamente a 5.000, un 50% abajo, y luego, pese a que vuelve a llegar a 9.000, incluso más alto que antes, el miedo era mayor que en ese momento. Y eso que veníamos de una recuperación enorme. ¿Por qué? Pues porque la incertidumbre era tan grande que no sabíamos qué es lo que podía suceder ni con Bitcoin, ni con acciones, ni con nada, ¿no? De hecho, en toda esta etapa se hablaba de impulso en forma de pullback para seguir cayendo. Si venimos a esta etapa actual, a esta etapa final, donde llevamos 72 días, vamos a hacerlo un poquito más grande. Como veis, aquí no lo vemos del todo bien, pero lo que está sucediendo es que cada vez el miedo es menor. En cambio, si os fijáis, perdonad, la situación del gráfico es distinta. ¿Por qué? Porque el gráfico sigue exactamente en los mismos niveles. Literalmente estamos en la misma zona o en el mismo precio en 20.540 que el 15 de junio, ¿vale? O sea, llevamos un mes, más de un mes, exactamente en los mismos niveles. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos en los mismos niveles, si estamos en el mismo punto, el precio cada vez, o sea, el Fear and Greed Index cada vez sea mayor? Y aquí no se detecta bien porque aquí la fluctuación la tenemos en cuanto a el precio de Bitcoin, que como veis es plana, y el Fear and Greed Index lo marcan las bolitas. Pero en cambio aquí sí que se aprecia bien. Si le damos a un mes, que es lo que tenemos actualmente, fijaros qué es lo que pasa en un mes. Hemos visto que el precio de Bitcoin está exactamente igual que hace un mes. En cambio, el Fear and Greed Index hace un mes estaba en 17, hemos llegado a estar en 24 y ahora estamos en 21. La tendencia es claramente alcista. Fijaros en esta línea, pam, 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 va subiendo, con mucha calma, pero va subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué va subiendo de esta manera? ¿Por qué, pese a que seguimos en los mismos niveles, el precio sube? ¿Y por qué en la época de COVID, pese a que los niveles eran increíblemente en forma de recuperación, el Fear and Greed Index no subía tanto? Pues bueno, porque los inversores esto se lo están tomando bien. Lo comenté hace poco en un vídeo, lo comenté hace poco en un vídeo, en un comentario por encima, y es que el estar acumulando, el estar transcurriendo tiempo, se está tomando como una acumulación, no como una consolidación. La consolidación realmente tiene otras teorías, y una consolidación al final lo que hace es mantenerse respecto a unos niveles para posteriormente dar una continuación bajista. Esto es lo que hace una consolidación, ¿vale? Consolida unas zonas para o dar una continuación bajista o consolidas unos niveles para dar una continuación alcista. En cambio, la acumulación lo que hace es crear un suelo, creas un suelo de mercado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que los inversores se están tomando esto como un principio de suelo, ¿vale? La regla de 3 que podemos encontrar es que esto es un principio de suelo que es muy similar, si recordáis a lo que hemos visto en el Fear and Greed Index, a este suelo de aquí, el del año 2019, que lo hemos comparado con esta etapa de aquí, donde el precio pues más o menos se mantenía, pero cada vez la tonalidad era distinta, era más verde, ¿vale? Entonces estamos en una situación donde el inversor, ya veremos cuál es el desenlace, porque lógicamente la situación económica no es comparable actualmente con lo que vimos en esta etapa de aquí. O sea, no podemos compararla, y mucho menos el gráfico, ¿vale? Aquí estamos rompiendo ciertos esquemas, ciertos puntos que no habíamos roto en toda la historia, como por ejemplo, empezar un mercado bajista a través de un doble techo, esto no se había hecho nunca, como por ejemplo, ponerse por debajo de la media móvil de 200 semanal, esto no se había hecho nunca. En fin, hemos ido haciendo y hemos ido generando diferentes, o rompiendo diferentes lanzas que hasta ahora siempre se habían respetado, y ahora la situación es distinta, y además, en el punto en el que nos encontramos, hemos caído ya casi un 75% desde máximos históricos, hemos llegado a caer un 74%, ahora 69% abajo, y parece que aún no hemos empezado a caer. Entonces, sí que es cierto que esto, al final, esto no es un indicador, esto no es un oscilador, esto no es una regla de 3 que se ha cumplido cada X tiempo, esto no es un halving, esto no es nada, esto es solo ver el sentimiento de la gente, ese de sentimiento, y interpretar ese sentimiento. Y estamos viendo que el precio va así y que el Fear and Greed Index va así. Por lo cual, esto se está viendo como correcto. Y si esto se ve como correcto, como atractivo, representa que se puede catalogar de una especie de consolidación, de acumulación, perdonad, ¿vale? Que es lo que yo creo que está interpretando la gente, y creo que es por lo que está apostando la gente. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.